De pequeña señal, o bueno, del transistor, la configuración básica como se está observando. Nosotros hemos estado revisando este circuito de acá. Este es nuestro transistor que estamos evaluando. Ese transistor, para que trabaje, nosotros sabemos que debemos polarizarlo. Y para eso le hemos conectado una fuente de corriente, que lo vamos a llamar IDC. En nuestro caso, esa fuente de corriente ha sido implementada mediante un espejo de corriente. Y luego en la base hemos colocado una resistencia de polarización de base y hemos considerado en el colector una resistencia, para el principio una resistencia de colector conectada a fuente. La intención es aquí asegurarnos que los voltajes obtenidos de continua, ¿no?, tengan más o menos en valores lo que indica la gráfica, ¿no? BC más alto que BB y más alto que BE. En este caso la diferencia entre el emisor y la base es 0.7 voltios. Quiere decir que la corriente de polarización IDC establece un voltaje de polarización acá, ¿no? Los famosos 0.7. Hasta ahí, digamos, no hay problemas. Hemos polarizado el dispositivo. Lo que sigue es asegurarnos de obtener la máxima eficiencia y que nadie se come, entre comillas, nuestra señal. Y para eso lo que hacemos es asegurarnos de colocar el emisor a tierra. Y para eso colocamos un condensador, ¿no? Este condensador de emisor, con la esperanza de que la reactancia de este condensador, ¿de acuerdo? Con la esperanza de que la reactancia de este condensador, que nosotros sabemos que es igual a este valor, fíjense, yo estoy hablando del valor absoluto, aquí hay un J metido, pues ustedes pueden darse cuenta que esa reactancia del condensador, o básicamente su impedancia del condensador, obviamente implica una frecuencia de operación. Entonces yo calculo que la reactancia del condensador a las frecuencias de interés, a las frecuencias a la cual va a trabajar el dispositivo, sea menor o igual a 5 ohmios. Entonces eso me va a asegurar que ese emisor, para efectos de la frecuencia de operación elegida, vaya a tierra. Y me anula prácticamente la alta impedancia de la fuente. De lo contrario, si yo no hago un cálculo preciso de esto, voy a tener problemas con la ganancia en la banda de interés. Una vez, digamos, establecido este valor, nosotros tenemos la opción de aplicarle la señal, que es obviamente en la base. En la base, de la misma manera, la señal se aplica utilizando también un condensador de base, ¿no? Para evitar, básicamente para que la polarización del dispositivo sea independiente de la etapa anterior, ¿no? Esa es la idea. De nuevo, el condensador de base que coloquemos acá, debemos asegurarnos de que su reactancia sea muy pequeña. ¿Por qué? Porque nuestro interés es que la señal pase, ¿no? No se quede en el condensador. O sea, en el condensador no haya una caída apreciable en cuanto a voltaje señal. A lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Si yo aplico acá 10 milivoltios a la entrada, espero que aquí caiga pues 0.1 milivoltio. Y todos los 10 vayan a donde deben ir, que es a la unión base-emisor, para que se amplifiquen. Y eso pasa por un cálculo correcto o adecuado de la reactancia de nuevo del condensador de base. De nuevo, la ley de oro ahí es que el valor de la reactancia del condensador de base sea igual que en el caso del condensador de emisor, menor a 5 ohms. Querer que sea 0 va a ser imposible, porque ahí tendríamos que tener un condensador de valor infinito, ¿no? Entonces, 5 ohmios, 10 ohmios básicamente son valores que se aceptan, ¿no? Ahí ya yo aplico obviamente mi voltaje, mi B sub I de T. Eso es lo que ustedes, digamos, han estado haciendo, ¿no? Con esas consideraciones. Ahora, ¿cómo es que este dispositivo opera? Entonces nosotros ya hemos hecho el análisis del dispositivo en pequeña señal. Ahora nos vamos a involucrar un poquito en analizar el comportamiento de este circuito en gran señal y ver todas las posibilidades que nos da eso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, o sea, lo que ya sabemos es lo siguiente, ¿no?
que la corriente de emisor es igual a esta famosa formulita que ya 1000 veces vista. Yo me canso de escribirla. Vamos a ver. ¿No? Eso me indica que en este caso el voltaje de control que se da en la unión base-emisor con la salida, que es la corriente, tienen relaciones exponenciales, no lineales. Por la simbología que empleamos, nosotros sabemos que esta corriente de emisor en realidad es igual a una corriente de continua más una corriente de señal. Y supuestamente la corriente de continua y DC que observamos aquí en esa expresión debe ser establecida por la fuente de corriente que nosotros hemos colocado en forma de un espejo de corriente. Eso es en teoría. Si nosotros escribimos ya la expresión del voltaje de la corriente IE de T, lo que es IES multiplicado por E, pero el voltaje base emisor, ¿a qué es igual? Es en realidad la superposición del voltaje establecido o de continua más el B sub I de T, todo eso entre el voltaje térmico. Quiere decir que la expresión de la corriente del emisor nosotros la podemos escribir separando la parte de continua por la parte de señal. Si se dan cuenta, hasta ahí es simplemente entender, es un poquito de álgebra, entender lo que es un poquito de teoría de exponentes de repente, ¿no? No ha habido nada raro. Aquí ya se hacen suposiciones, aquí se empiezan a hacer suposiciones. Dice, oye, pero obviamente yo lo voy a probar como amplificador y va a tener una banda media y todo ese rollo de siempre. Entonces yo tengo que probar analíticamente al menos con una señal. Al referirme analíticamente es que yo pueda desarrollar resultados que después me permitan de alguna manera sacar conclusiones y esas conclusiones después extrapolarlas a señales reales. Esa es la idea, ¿no? Entonces yo tengo que escoger una señal analítica que cumpla con todos esos requisitos. ¿De acuerdo? Y una señal analítica que cumple con todos esos requisitos, que se fundamenta en un curso de señales y sistemas, en análisis de Fourier y transformación de Fourier y todo el rollo que ustedes quieran, es justamente una señal senoidal. Es lo que se conoce como un tono de prueba. Entonces el B sub I de T es escogido de esa manera por las razones que les he comentado. El B sub I de T es BP multiplicado por coseno de omega sub 0 de T. O sea, ¿qué es eso? Es una señal que tiene un valor pico y tiene una frecuencia omega sub 0 que debe estar dentro de la banda de paso, dentro de la banda de media del transistor. Si nosotros reemplazamos este valor, ¿de acuerdo? De nuevo en la corriente, yo estoy tratando de hacer un análisis simplificado. Ya si ustedes quieren un poco más de detalles, pues se van a la fuente, ¿no? Ustedes saben que toda esta información es respecto al libro que les comenté, que es importante, digamos, que lo tengamos. Esa es la forma que toma ya la corriente de emisor, donde ahí hacemos una normalización. Yo digo, el BP entre el voltaje térmico lo llamamos igual a un X. ¿Qué estamos haciendo? Estamos normalizando el voltaje de entrada al voltaje térmico. Eso significa que si yo digo X igual a 1, en realidad estoy diciendo que el voltaje pico de entrada es igual al voltaje térmico. No, eso entienden, pero si X es igual a 2, implica que el voltaje pico es 50 milivoltios, ¿no? Algo parecido. Está normalizado respecto al voltaje térmico. O sea, X en realidad es un voltaje, a pesar de que no tiene unidades porque está normalizado. Ahora sí podemos nosotros escribir la expresión ya de la corriente por acá. Espero que después sigan la pista de esto. El IE de T será igual a IES por E, voltaje base emisor Q, entre voltaje térmico, por E, X, coseno omega sub 0 de T. Ya con el cambio de variable que se ha realizado. ¿Está bien? Entonces miren acá, tenemos una corriente de emisor que tiene una expresión media
raro. La conclusión es la siguiente, ¿ya? Siempre cuando ustedes trabajen con sistemas, y podemos enfocarlo digamos, desde el punto de vista de sistemas, si a un sistema le entra una señal periódica, la salida también va a ser una señal periódica. Eso es definitivo, no importa cómo sea el sistema, pero eso va a pasar siempre. Entonces la conclusión acá es la siguiente, ¿no? La entrada es una señal periódica, sí, porque es una señal senoidal. La salida, que en este caso me preocupa fundamentalmente esto, también es una señal periódica. Como tal, esa señal periódica se puede descomponer utilizando las series de Fourier. Y eso es lo que se hace, ¿no? En realidad la corriente de emisor se expresa mediante una serie de... Esta parte es constante, si se dan cuenta, aquí en esta parte hay cosas constantes, entre comillas. Tengo el IS, que es una corriente de escala del transistor, que depende de las características geométricas del mismo, que no lo vamos a cambiar, depende en realidad es proporcional al área de la unión entre base y emisor, depende de la tecnología, del código y todas esas cosas. El voltaje base emisor Q, establecido por la fuente de corriente, y el voltaje térmico, si estamos a temperatura ambiente, se va a mantener cercano al valor de 25 milivoltios. Lo único que está variando aquí es digamos, de alguna manera el coseno omega sub 0 de t, porque para una aplicación el x será constante. 10 milivoltios por coseno omega sub 0 de t puede ser la entrada. Pero esta señal es periódica y se puede descomponer en su serie de Fourier, que es justamente toma esta forma, ¿no? Entonces aquí tenemos la expresión de la corriente. Ahí está. Fíjense el detalle de esa expresión que tiene la forma de una serie de Fourier. Tiene un A sub 0 y tiene un A sub n coseno n omega sub 0 de t, porque la señal de entrada tiene ciertas características de simetría que hacen que los elementos de seno desaparezcan, o sea, el B sub n, porque una serie de Fourier es A sub 0, A sub n, B sub n, pero en este caso, debido a las características de simetría de la señal, la realidad de antisimetría es que desaparece el B sub n, y me quedo solamente con el A sub n y el A sub 0. O sea, ¿por qué no he puesto A sub 0? ¿Por qué no he puesto A sub n acá? Porque en realidad, digamos, evaluar la integral para calcular cada uno de los coeficientes, digamos, una integral particular, que no se puede evaluar, digamos, por métodos, ni con cambio de variables, ni con regla del producto, ni esto, ni lo otro. Es una integral que normalmente se evalúa con métodos numéricos. Y, digamos, al hablar de métodos numéricos, quiere decir que la forma de que nosotros lo podamos tener es mediante tablas. ¿De acuerdo? Entonces, y tiene un nombre especial, por eso es que no se le ha puesto A sub 0 o A sub n. Estas funciones en realidad se llaman las funciones modificadas, ¿no? Modificadas, funciones modificadas de Bessel de primera clase, de orden n, y argumento, todo el rollo, imagínense, argumento x. Ese es el nombre, digamos, correcto de estas funciones, digamos, que resultan del calcular la serie de Fourier de esta expresión exponencial de señal. Como les digo, eso está tabulado, pero fíjense entonces, ¿qué descubro? Que la corriente de emisor es básicamente una superposición de señales relacionadas armónicamente, que es básicamente una serie de Fourier. ¿Por qué digo que están relacionadas armónicamente? Porque son múltiplos de una frecuencia fundamental, en este caso, omega sub 0. Esa es mi señal de salida y eso es lo que nosotros hemos estado observando en el osciloscopio, ¿no? Para el caso de gran señal, veíamos una rayita, otra rayita y otra rayita, y cuando medíamos con los cursores, veíamos si era 10 kHz, era 20, 30, 40, 50. O sea, había esa relación armónica entre las diferentes componentes en la salida. Y eso es distorsión de la señal, no es interferencia, por favor. Entendamos eso. Ocurre una distorsión. ¿Y por qué ocurre distorsión? Porque el dispositivo es no lineal.
Siempre las no linealidades lo que van a hacer es distorsionar la señal. Resumiendo, o sea, dándole una forma más manejable a esto, vamos a tener que la corriente de emisor, de acuerdo, sacando, antes de eso yo quisiera que observen que esto de acá es básicamente el IDC, establecido por la fuente de corriente. Entonces, haciendo ya esa suposición, vamos a tener, sacando IDC, que es toda esa expresión, y el I sub 0 de la parte interior, que es lo que ustedes van a ver la expresión en el libro, ¿no? Coseno de n omega sub 0. Hasta ahí, entonces ya tengo la corriente total de emisor. ¿Puedo identificar la parte de continua de la corriente? Sí, que es esto de acá. Esto sería el IE de T, valor medio o parte de continuo. Y la parte de señal es básicamente esta cantidad de acá, ¿no? Pero multiplicada por la misma parte de continuo. Pero lo importante es que hemos podido identificar tanto la parte de continua como la parte de señal. ¿Está bien? La parte de continua la podemos eliminar con un condensador de acoplo en la salida, ¿no? Eso es lo que siempre hacemos. Supuestamente aquí en la salida se colocará un condensador de acoplo, que es el CC, el condensador de colector, y eso, digamos, la parte de continua del voltaje de salida ahí que vamos a evaluar, desaparecería. Esto ya no me preocupa. Pero sí me preocupa un poco al verlo, que ahora la parte de continua de la corriente de emisor, que es en realidad la corriente de polarización del dispositivo, si se dan cuenta, no es IDC que ha establecido el espejo de corriente, sino un valor que depende de X, que depende del nivel pico de la señal de entrada. Conclusión a eso, quiere decir que la corriente de polarización del dispositivo se va a desplazar. En inglés normalmente aparece en los libros como un drift, D-R-I-F-T. Va a haber un pequeño deslizamiento, un desplazamiento del punto de operación debido al nivel de entrada de la señal, ¿no? Y es lo que estamos observando acá, que la corriente de continua, que es la polarización, ya no solamente depende de la corriente establecida por el espejo, sino también por la señal de entrada. Esa es la observación importante. La otra situación acá es que nosotros, miren por favor, podemos calcular el voltaje V sub 0 de T acá. ¿Cómo lo calculo? Gracias al condensador, no me preocupo de la parte de continuo. Está bien, solamente calculo la parte de alterna, que está relacionado obviamente con la parte de alterna de acá, multiplicado obviamente por el valor de la resistencia del condensador. Nosotros podemos decir entonces que el V sub 0 de T será igual a menos alfa, porque con alfa traslado la corriente de emisor a colector, el IE de T, que es el valor de continua, porque este está multiplicando, por RC, ¿está bien? Por 2, lo pondré por acá, y siempre se mantiene la sumatoria de I sub n de x entre I sub 0 de x por coseno de n omega sub 0 de t. Entonces, este es el voltaje de salida. Si se dan cuenta, el voltaje de salida tiene las mismas características de distorsión que la corriente. O sea, fácil me hubiera quedado solamente analizando la corriente, porque simplemente el voltaje es la corriente multiplicada por una resistencia. Entonces, las características de señal, las características de distorsión, las características espectrales se mantienen tanto en la corriente como en el voltaje de salida que hemos calculado. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Entonces ahora vamos a calcular la distorsión del segundo armónico. Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo y por qué medimos esa distorsión, ¿no? ¿De qué está compuesta la distorsión del segundo armónico? Del valor de la segunda componente entre el valor de la primera componente, que es la que me interesa.
Dícteme por favor ustedes el valor de esa componente, de esa segunda componente. Vamos a ponerlo así. ¿Cuál será el valor de esa segunda componente? Si nosotros podemos dar cuenta, de repente lo voy a desglosar esta sumatoria, ¿sí? Vamos a escribir el b sub 0 de t. El b sub 0 de t es igual. Todo esto de acá, no sé, lo llamaré A mayúscula, para no escribirlo cada rato, ¿sí? Entonces yo tengo que esta sería así, ¿no? Menos A por 2 veces I sub 1 de X entre I sub 0 de X por coseno de omega sub 0 de T menos A 2 veces I sub 2 de X sobre I sub 0 de X por coseno de 2 veces omega sub 0 de T menos A por 2 veces I sub 3 de X sobre I sub 0 de X por coseno de 3 omega sub 0 de T menos puntos suspensivos. Esa es básicamente la expresión del voltaje, ¿no? Entonces podemos decir que esta de acá, esto de acá, ¿qué cosa es? La fundamental. ¿Por qué? Porque tiene la frecuencia fundamental. Esta es la fundamental. Esta es la deseada, la señal deseada. Esta es la primera armónica. ¿Esto qué cosa es? La segunda armónica, porque tiene obviamente la frecuencia 2 omega sub 0, ¿no? Y eso es claro. Y esto será la tercera armónica y así sucesivamente. Irán saliendo las señales. ¿Está bien? Entonces ahora puedo ya, o estoy capacitado para calcular la distorsión armónica, la distorsión del segundo armónico, que será evaluar el valor del segundo armónico entre el valor del primero. Si nosotros ponemos esa expresión, vamos a hacer menos A 2 veces I sub 2 de X sobre I sub 0 de X entre menos A, en realidad se toma el valor absoluto, así que el signo no interesa. ¿No? Después de todo eso vemos que al final esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, esto se va y esto se va. En realidad era simplemente, y esto valor absoluto, I sub 2 de X entre I sub 1 de X. Esa es la distorsión del segundo armónico. Es un valor importante porque me permite calificar rápidamente la señal. ¿No? Yo digo, tengo 5 o 10%, ya, con esto me quedo. O algo tengo que hacer para mejorar ese parámetro de medida. De la misma manera podemos evaluar la distorsión del tercer armónico, que me lo pueden dictar directamente, creo ya. Será igual a I de 3 entre I sub 1. ¿Está bien? Y ya con esto estoy midiendo. Gracias a que estoy midiendo, a que usé una señal analítica, construí un modelo y ya puedo saber qué tan mal está mi señal. No diciendo que esté bonita o que esté fea, sino midiendo el grado de distorsión de la misma. ¿Se entiende hasta ahí? El objetivo de la clase era ese básicamente, ¿no?